Buenos días, nosotros somos el equipo Ergonómicos y el día de hoy presentaremos un video sobre el método de evaluación ergonómica conocido como MAC Tool. En este video abordaremos qué es este método, en qué casos se puede aplicar, cómo se debe aplicar correctamente y finalmente explicaremos un ejemplo de cómo usarlo. En nuestro caso hablaremos sobre acciones de levantamiento y descanso de cargas y acciones de transporte de material de manera individual. ¿Qué es? El método MAC es una herramienta de evaluación ergonómica desarrollada para analizar tareas de manejo manual de cargas. Se basa en la observación directa del trabajador y utiliza un sistema de colores y puntajes para identificar el nivel de riesgo de una actividad. ¿Para qué sirve? El método MAC sirve para identificar y evaluar los riesgos ergonómicos asociados al manejo manual de cargas, especialmente aquellos que se pueden provocar lesiones musculoesqueléticas, como un dolor de espalda. Además, permite determinar qué tan riesgosa es una tarea y ayuda a priorizar acciones de mejora en el lugar de trabajo. En las tareas de levantamiento o descanso se evalúan los siguientes factores: peso de la carga y frecuencia, distancia horizontal, que eso es qué tan lejos está la carga del cuerpo, distancia vertical, la altura de la carga, torsión o giro del torso, restricciones posturales, acoplamiento o agarre, condiciones de la superficie y factores ambientales. Mientras que en las tareas de transporte de cargas, los factores presentes son peso y frecuencia, distancia de la carga al cuerpo, asimetría de la carga, restricciones posturales, acoplamiento, superficie de tránsito, distancia recorrida, obstáculos y factores ambientales. Transporte manual de cargas. Se utiliza cuando el trabajador camina cargando objetos, se desplaza con peso en las manos, hombros o brazos. Un ejemplo sería un empleado que transporta cajas de un punto a otro dentro de un almacén. El método MAC funciona mediante la evaluación de distintos factores de riesgo presentes en una tarea. Cada factor se analiza de forma individual, se les asigna un nivel de riesgo con un color y un valor numérico, y posteriormente todos los valores se suman para obtener un puntaje total. Esto permite determinar qué tan riesgosa es la tarea y qué tan urgente es cómo se tiene que intervenir. Ahora pasaremos con los casos en los que se recomienda utilizar. El método MAC se utiliza en todas aquellas actividades laborales donde existe manejo manual de cargas, es decir, cuando una persona levanta, baja, transporta, empuja o sostiene un objeto sin ayuda de la maquinaria. Por ejemplo, levantamiento y descanso de cargas. Se aplica cuando el trabajador levanta objetos desde el suelo, mesas o estanterías, baja objetos desde alturas y realiza movimientos repetitivos de carga. Un ejemplo sería un trabajador que levanta cajas desde el piso y las coloca en una banda transportadora. La primera tarea que evaluaremos será la tarea de levantamiento y descenso de cargas. El primer paso es evaluar el peso de la carga y la frecuencia. Este factor se evalúa con una gráfica que ya está establecida por el propio método de evaluación ergonómica, la cual combina el peso y la frecuencia con la que se realiza. Este factor se analiza mediante una gráfica, donde el eje horizontal se representa la frecuencia o la duración del esfuerzo y en el eje vertical el peso de la carga. Al ubicar ambos valores, el punto de intersección nos indica el nivel de riesgo, representado mediante 4 colores: verde, naranja, rojo y morado, los cuales corresponden a niveles de riesgo bajo, moderado, alto y muy alto respectivamente. El siguiente punto a evaluar es la distancia horizontal entre las manos y la espalda. Se refiere a qué tan lejos está la carga del cuerpo, especialmente de la zona lumbar. Mientras más alejada esté la carga, mayor esfuerzo debe hacer la espalda. Lo ideal es mantener siempre la carga lo más pegado al cuerpo posible. En el color verde, los brazos están verticalmente alineados y el tronco erguido. El nivel de riesgo es de 0. En el color amarillo, los brazos están alejados del cuerpo y el tronco erguido. O el tronco está inclinado y los brazos están en posición vertical, lo que nos da un nivel de riesgo de 3. Y en el color rojo, los brazos están alejados del cuerpo y el tronco está inclinado, lo que nos da un nivel de riesgo de 6. Ahora pasamos a la distancia vertical. Esta evalúa la altura de la carga. Se tiene que observar la posición de las manos del trabajador al inicio y al final de la tarea, para así determinar la peor condición de trabajo y evaluar respecto a esta. En el color verde, la carga se maneja entre la altura de las rodillas y los codos. Los brazos se encuentran en posición vertical. Esto nos da un riesgo de 0. En el color amarillo, la carga se maneja en alguno de los siguientes espacios,
ya sea entre la altura del suelo y la rodilla o entre la altura del codo y del hombro, dándonos un nivel de riesgo de 1. Y por último, el color rojo. La carga se maneja desde el nivel del piso o desde más abajo, o la carga se maneja sobre el nivel de los hombros o más arriba. El nivel de riesgo de esta acción es de 3. Ahora pasamos a la torsión y lateralización del tronco. Se dice que es color verde si no existe una torsión en el tronco en relación a los pies, ni lateralización mientras se maneja la carga. El nivel de riesgo en este caso es 0. El color amarillo nos dice que si existe torsión de tronco en relación a los pies, o bien el trabajador realiza lateralización en el tronco mientras maneja la carga, el nivel de riesgo es 1. Y por último, en el color rojo, si existe torsión de tronco en relación a los pies y además el trabajador realiza lateralización en el tronco hacia un lado mientras maneja la carga, el nivel de riesgo es de 2. Ahora tenemos las restricciones posturales. En color verde tenemos si los movimientos del trabajador no están restringidos, lo que nos da un nivel de riesgo de 0. En color amarillo tenemos si el trabajador adopta posturas incómodas ocasionadas por el poco espacio disponible o por el diseño del puesto de trabajo, lo que nos da un puntaje de riesgo de 1. Y por último, en el color rojo tenemos que si la postura es severamente restringida, el nivel de riesgo es de 3. El factor que sigue es el acoplamiento o agarre. Este factor evalúa las propiedades geométricas y de diseño del objeto que se maneja, en cuanto a su interacción con las manos del trabajador, según se indica a continuación. En el color verde tenemos contenedores con un sistema de sujeción diseñados para este propósito, con un puntaje de riesgo de 0. En el color amarillo, materiales en los cuales las manos pueden hacer un agarre de pinza dándonos un puntaje de riesgo de 1. Y en el color rojo, materiales que no incluyen sistema de sujeción. No se puede hacer una pinza con las manos. El nivel de riesgo es de 2. Aquí se evalúa la superficie del trabajo. En este factor se evalúan las propiedades de la superficie donde el trabajador ya sea que camina o permanece indica a continuación. En el color verde tenemos pisos secos y limpios que se encuentran en buenas condiciones de mantención. El color de riesgo en este caso es 0. En el color amarillo tenemos pisos secos pero en diferentes condiciones de mantención, ya sea pisos desnivelados o escombros por mencionar algún ejemplo. El nivel de riesgo es de 1. Y en rojo tenemos pisos húmedos desnivelados y pisos inestables, donde el nivel de riesgo es de 2. Y por último tenemos otros factores ambientales complementarios. En esta se observa el ambiente de trabajo y se evalúa si la tarea tiene lugar bajo condiciones de temperatura extremas, en corrientes de aires o en condiciones de iluminación extremas, como puede ser oscuridad, brillo o bajo contraste. Se considera color verde si ninguno de estos factores está presente y su nivel de riesgo es de un valor de 0. Se considera amarillo si uno de estos factores dichos anteriormente está presente, dándonos un valor de riesgo de 1. Y se considera color rojo si 2 o más factores de riesgo están presentes, dándonos un valor de 2. Ahora pasamos a las tareas de transporte con manejo manual de carga. En estas tareas se evalúan factores similares a los de la anterior tarea, como por ejemplo, peso de la carga y frecuencia, distancia horizontal, restricciones posturales, acoplamiento o agarre, condiciones de la superficie y factores ambientales. Estos se evalúan exactamente igual que como les explicamos anteriormente, así que pasaremos a evaluar los que son exclusivamente de tareas de transporte de cargas. Empezamos con el factor de carga simétrica. Este evalúa si la carga está distribuida de manera equilibrada o no. De color verde tenemos que brazos y manos están simétricamente dispuestos enfrente del tronco, con un nivel de riesgo de 0. En amarillo, carga y manos asimétricamente dispuestas, con una postura erguida. Esto nos da un nivel de riesgo de 1. En color rojo, transporte solo con una mano en un costado del trabajador, dándonos un puntaje de riesgo de 2. Y en color morado, transporte de carga apoyada sobre un hombro, lo que nos da un nivel de riesgo de 3. Ahora pasamos a la distancia de traslado. Aquí se observa la tarea y se determina la distancia total del traslado de la carga. Tenemos que si la distancia de la carga es de 2 a 4 metros, es en un color verde y con un puntaje de riesgo de 0. Si el transporte de la carga es de 4 a 10 metros, se considera color amarillo y con un valor de 1. Y si es de 10 o más metros, se considera que es de un color rojo con un valor de riesgo de 3. Y por último, pasamos al factor de obstáculos. Se observa la ruta seguida durante el transporte. Si no existen obstáculos, el nivel de riesgo es verde y su valor numérico es de 0.
Si el trabajador debe atravesar una rampa, subir un trampolín, un terraplén, cruzar puertas cerradas o pasar cerca de materiales que obstaculizan su camino, el nivel de riesgo es amarillo y su valor numérico es de 2. Si la tarea involucra subir escaleras, el nivel de riesgo es rojo y su valor numérico es de 3. Y si la tarea involucra más de un factor de riesgo, como atravesar una rampa para después subir unas escaleras, se utiliza el nivel de riesgo rojo con un valor numérico de 3. Al tener los puntajes de cada factor de riesgo, para ambos casos, tanto para tareas de levantamiento y de descenso como para tareas de manejo manual de cargas, se utiliza una tabla para determinar el tipo de riesgo de esta estación de trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es sumar los puntajes obtenidos de todos los factores de riesgo analizados. Si el puntaje total nos da de 0 a 4, la categoría de acción es de 1, lo que significa que no se requieran acciones correctivas. Si el puntaje total es de 5 a 12, la categoría de acción es de 2, lo que nos dice que se requieren acciones correctivas. Si el puntaje total es de 13 a 20, la categoría de acción es de nivel 3 y nos dice que se requieren acciones correctivas pronto. Y si el puntaje total es de 21 a 32, la categoría de acción es de nivel 4, lo que significa que se requieren acciones correctivas inmediatamente. Para poner en práctica la teoría, analizaremos la estación de traslado de manejo manual de cargas. En este puesto, el operario levanta paquetes de madera de 5 kilogramos y los traslada caminando a una distancia de 2 metros. Aplicando los factores del método McTool, observamos lo siguiente. Postura del tronco y brazos. Al levantar y trasladar la madera, el operario presenta una flexión notable. Esto nos da una puntuación de 4 para el tronco y 4 para los brazos. Carga y agarre. Aunque la carga es de solo 5 kilogramos, el esfuerzo nos implica como ámbar y debido a la frecuencia. El agarre de las piezas de madera no es óptimo, resultando también con un nivel ámbar, es decir, de +1. Factores de distancia. La distancia horizontal se evalúa como ámbar, indicando que la carga se separa del centro de gravedad del cuerpo. La distancia vertical, al ser un movimiento controlado, se mantiene en verde. Piernas. El factor de las piernas se mantiene en verde ya que el apoyo es estable durante el traslado. Al consolidar estos puntos, obtenemos un nivel final de riesgo medio. El sistema nos indica que la estación necesita mejoras, ya que existen factores que pueden comprometer la salud a largo plazo. La conclusión es urgente. El operario tiene un diagnóstico de hernia. Mover esta carga a puro pulso con una postura calificada en ámbar afecta directamente la zona lumbar. Los datos confirman que en 100% de la atención se concentra en la espalda, lo cual es inaceptable para su condición médica. Propuestas de mejora. Eliminar la carga manual. Implementar un carro transportador o una mesa de rodillos para que el material se deslice entre bancos. Otra podría ser un control de ingeniería, el cual sería instalar topes o guías que eviten que el trabajador tenga que doblarse o estirarse excesivamente. O podría ser el rediseño de la estación. Ajustar la altura de los bancos de trabajo para asegurar que el manejo de madera se realice en una zona de confort ergonómica. En conclusión, el método McTool nos permitió identificar con precisión que, aunque la carga parece ligera, es decir 5 kilogramos, la combinación de un gasto metabólico de 6 kilocalorías por minuto y posturas inadecuadas que generan un riesgo medio que ante la patología previa de una hernia se convierte en una prioridad de intervención inmediata. Analizaremos la estación de levantamiento de carga. En este caso, el operario recolecta rollos de cobre directamente desde una banda transportadora situada a nivel del suelo para posicionarlos en la mesa de trabajo. Primero evaluemos los factores de riesgo con McTool. Primero pues va la masa de la carga de frecuencia, que pues los rollos de cobre son materiales de alta densidad, es decir que el peso manejado y la frecuencia de la tarea se sitúan en un nivel ámbar, indicando que se requiere vigilancia. Distancia de las manos a la región lumbar. Debido al diseño de la banda, el trabajador debe inclinar el cuerpo hacia adelante, alejando así la carga de su centro de gravedad y haciendo más difícil el levantamiento. Esto califica como ámbar. Reacción de levantamiento vertical. Este es el factor crítico observado. El levantamiento inicia por debajo de la altura de las rodillas. Según el método Mac, cualquier origen de carga tan cercano al suelo se clasifica automáticamente como rojo, quedando reprochable. Torsión y flexión del tronco. Para trasladar el material de la banda a la mesa, el operario realiza un giro del torso. Esta torsión bajo carga recibe una puntuación de ámbar. El resultado global en sí indica un riesgo alto de la tarea. El factor determinante es la posición extrema de flexión necesaria para alcanzar la banda transportadora.
Las conclusiones generales y la propuesta de mejora pues vendría siendo que la conclusión técnica señala que aunque el trabajador se encuentra actualmente sano y sin lesiones reportadas, la mecánica del puesto es acumulativa. Realizar levantamientos desde un nivel rojo de forma constante genera una fatiga excesiva en los tejidos lumbares, que a lo largo plazo podría derivar en trastornos musculoesqueléticos. Nuestras propuestas de mejora desde un enfoque preventivo son: elevación de la banda. Ajustar la altura de la banda transportadora para que los rollos de cobre lleguen a una altura mínima de 75 centímetros, es decir, entre la altura de los nudillos y la cadera, eliminando así el riesgo de rojo. El uso de herramientas de sujeción. Implementar ganchos o pinzas que permitan al trabajador enganchar el rollo sin tener que descender tanto el torso. Rediseño del flujo. Alinear la banda y la mesa de forma que el trabajador no tenga que rotar el tronco, sino simplemente desplazarse de forma frontal. En conclusión, el método MAC nos permite actuar antes de que aparezca una lesión. En esta estación, la prioridad es corregir la altura de la banda transportadora para transformar un proceso de riesgo alto en una operación segura y ergonómica para cualquier trabajador.